Buenas noches, bienvenidos a Pronto Noticias con Iván Santisteban. Domingo 7 a 8 de la noche. Pues seguimos con los diferentes precandidatos presidenciales, analizando no solo sus propuestas, sino también las respuestas a los escándalos y también, pues precisamente, cómo sería un plan de desarrollo, un eventual plan de desarrollo en caso de que llegasen a ser presidentes. El día de hoy muy gentilmente nos acompaña el senador y precandidato Roy Barreras, a quien le doy la bienvenida. Senador, qué gusto tenerlo a esta hora de la noche. Bienvenido a Pronto Noticias con Iván Santisteban. Hola Iván, buenas noches a todos sus internautas, a quienes se conecten con este programa. Un placer compartir con ustedes y entrar a sus hogares. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares esta noche de domingo. Así es, senador. Pues inicio preguntándole, porque precisamente en medio de las diferentes situaciones y una contienda política, pues resurgen diferentes situaciones, como por ejemplo lo que pasó en medio de el bolso con unos fajos de billetes que usted pues nos va a explicar ahorita lo que sucedió con el tema de seguridad de la presidencia, pero también en esta semana pues surgió otro video de un canal donde pues las presentadoras le sacaban unos fajos de billetes. ¿Usted cómo analiza esa situación? Eso por un lado, y lo segundo, cuando usted menciona que va a denunciar a aquellos responsables por una campaña de desprestigio, ¿usted tiene algunas pruebas? ¿Cuáles esas razones que tiene en estos momentos, senador? Bueno, empecemos por decir que, como está claro, este régimen uribista que está llegando a su fin y que se ha empecinado en negar a las víctimas y negar el conflicto y en gobernar para los más poderosos y para los banqueros, que castigó a los colombianos con esa reforma tributaria, sabe que va a ser derrotado y entonces ha decidido, al mejor estilo de Goebbels, el ideólogo del nazismo, perseguir a los opositores, perseguir a quienes vamos a derrotarlos. Y ha habido una secuencia que denunció el senador Iván Cepeda hace unos días de ataques sistemáticos contra todos los dirigentes del pacto histórico y de la oposición. Hace un par de semanas me correspondió a mí, ya habían atacado al senador Gustavo Bolívar, al propio senador Gustavo Petro. Hace 3 o 4 días la emprendieron contra la exministra Clara López. Y seguramente los ataques van a arreciar. El canal RCN al que usted se refiere hizo hace varios años un programa con la famosa presentadora Alejandra Azcárate, ahora famosa por otras razones. Y quiero primero hacer una precisión para que no caigamos en el error que las bodeguitas uribistas alimentan. En ese programa no aparecen ningunos fajos de billete. Las presentadoras, de manera atrevida, en una trampa que me montan, es el canal RCN, que es otro de los medios claramente uribistas, decide esculcar el saco, mi saco, y saca el dinero que yo tengo en el bolsillo, como cualquier colombiano, y lo cuentan en la cámara. 1.250.000 pesos. Lo contaron, está el video. Lo que puedo asegurarle, Iván, es que en el bolsillo interno de mi chaqueta no caben los 500 kilos de cocaína del narcoavión del esposo de la presentadora Azcárate, que hizo ese show conmigo. Así que la corrupción está en este narcogobierno y en este narcosistema que intenta, por supuesto, destruir moralmente al enemigo con basura mediática. El otro evento, ya suficientemente conocido por los medios de comunicación, es que agentes de seguridad de la Casa de Nariño de Duque hacen un montaje a una cuadra del Congreso en un hotel muy conocido, que es el Hotel de la Ópera, y aprovechan porque me hacen seguimientos. Estamos haciendo un trabajo de defensa y de seguridad. Yo tuve que contratar a quien fuera el jefe de contrainteligencia del ejército, el coronel Martín Arraud, que avanza rápidamente en el descubrimiento de los seguimientos y el perfilamiento. A ninguno de los senadores gobiernistas arrodillados al gobierno los siguen, y los seguimientos, por supuesto, son ilegales, pero a mí me siguen los uribistas y agentes del Estado de Inteligencia. Y por supuesto, en el primer descuido, como cualquier colombiano que se le queda la cartera a la señora o la sombrilla o mi maletín de mano, que no es otra cosa, hacen un montaje durante 45 minutos, editan un video para que
comunicadores como su señoría puedan repetir que había fajos llenos de billetes. Igual que en el caso de la señora Azcárate, había el dinero que cualquier colombiano puede gastar y puede usar de manera absolutamente legal, pero armaron un escándalo, porque eso lo que significa es, ante la inminencia de su derrota, tratar de calumniar. Calumnia, calumnia, que algo queda. ¿Qué decidí hacer? Después de 10 años de calumnias, pues me mamé de las calumnias, como decimos los colombianos coloquialmente. Y por supuesto mis abogados, entre ellos el exfiscal Eduardo Montealegre, van a denunciar disciplinaria y penalmente a esos agentes de la Casa de Nariño que en un procedimiento claramente ilegal, no solamente montaron la trampa, hicieron el video, lo editaron y se lo entregan a la revista Semana, que es la revista que ya no es un medio de comunicación, es un instrumento del régimen uribista, para hacer eso, para lograr con las bodegas uribistas hacer un gran escándalo y un gran ruido. De suerte que será ya un asunto de los abogados la exigencia de la retractación de estas calumnias, pero yo no voy a dejarme distraer. Los colombianos que puedan ver esta emisión de Pronto Noticias están preocupados por otras cosas, porque perdieron el empleo, porque su negocio quebró, porque tuvieron que cerrar la cafetería, porque las vacunas se acabaron y apenas van 15 millones de colombianos vacunados y este gobierno incapaz, teniendo el dinero para hacerlo, no compró suficientes vacunas a tiempo y hay 35 millones de colombianos sin vacuna, porque llegó la variante Delta, porque la gente sabe que son insuficientes y me parece que la responsabilidad nuestra es darle a esos colombianos una solución para que salgan de la incertidumbre. La gente quiere el cambio y a la gente hay que preguntarle cuál es el cambio que quiere, qué es lo que necesita que haga el Estado para poder sacarlos de esa sensación de Así incertidumbre. es. Lo demás son, Iván, cortinas de humo, como la que hizo Uribe en estos días, una payasada con la señora EPA Colombia, para distraer las noticias, para distraer, entre otras cosas, que antier, como usted que es buen comunicador habrá notado, le condenaron a dos de sus funcionarios de Palacio, otros dos, precisamente por hechos delictivos y por chuzadas a las cortes. Hay un montón de funcionarios uribistas condenados. A los opositores nos calumnian, a los uribistas los condenan. Así es, senador. Pues yo quiero cambiarle de tema porque sí, yo creo que todos los que nos están escuchando en estos momentos y nos viendo en Cable Imagen, Canal 3, pues de cierta manera querían como una explicación. Pero, senador, cuando hablamos de precandidaturas, cuando usted se enfrenta a Gustavo Petro en el pacto histórico, yo le pregunto, en medio de las diferentes encuestas, cuando es primero y lleva una ventaja tan importante, ¿usted ve una real posición y viabilidad de ser presidente de la República? Bueno, si no lo creyera, pues no habría elecciones, porque el senador Gustavo Petro gana en todos los escenarios y en todas las encuestas. Inclusive esa propia revista Semana no pudo ocultar la encuesta que hizo para ellos el Centro Nacional de Consultoría hace 2 días, que hoy está circulando en esa revista y que muestra que Petro gana en todos los escenarios. Pero faltan 6 meses. Y para nosotros, más allá de las encuestas, lo que está claro es lo que los colombianos necesitan. Los colombianos que tuvieron la ilusión de la paz, yo tuve el honor de firmar ese acuerdo, saben que solamente un país en paz puede crecer, un país en paz puede atraer la inversión, saben que no hay paz si no hay pan en la mesa, si no hay los 3 golpes diarios, si no hay techo en la cabeza, si no sale agua en el grifo, si la gente no tiene una vida digna. Y yo soy defensor de ese acuerdo de paz, defiendo a esas víctimas, pero además creo que el Estado solo tiene sentido si le garantiza a todos los colombianos una vida digna. El gobierno de Uribe, de Duque, ha sido un fracaso en materia de seguridad, en materia de empleo, de economía. Hizo trizas la paz y al contrario se ha dejado penetrar, deslegitimando su gobierno con fotos con el Ñeñe, con los pilotos mexicanos, con todo lo que tenga que ver con esa ilegalidad y ha hecho que la gente pierda la ilusión en las instituciones. Yo soy un médico entrenado para salvar vidas. Soy orgullosamente un hijo y nieto de campesinos. Soy orgullosamente un hijo de madre soltera. Fui taxista en Bogotá, Iván,
Y de manera milagrosa me encontré el Estado cuando entré a la Universidad Nacional, la universidad pública, y pude hacerme médico, gracias a un crédito de ICETEX y gracias a que la cafetería nos daba desayuno, almuerzo y comida. Yo encontré el Estado en ese momento. Y por supuesto entiendo que cada colombiana y cada colombiano merece que el Estado aparezca para darle la mano. Sé cómo hacerlo, confío en eso. Tengo el carácter y la fuerza para hacerlo. Lo que me propongo hacer lo hago. Por eso fui a La Habana a ayudar a destrabar ese acuerdo de paz. Por eso saqué adelante las curules de las víctimas contra viento y marea. Por eso soy el autor de la ley estatutaria en salud. Por eso creo que en verdad los colombianos que marcharon hastiados de los viejos partidos, de la corrupción, de este narcorrégimen, tienen derecho a un cambio real. Y vamos a construir ese pacto en el pacto histórico, Bien. donde vamos a competir con Gustavo, con Francia Márquez, que no quiero olvidarla, Ujú. afro muy importante, con el candidato del Polo Democrático, el senador Alexander López, que los colombianos decidan quién es el primero que será el presidente, quién es el segundo que será el vicepresidente, que garantice un cambio real. Con una cosa que no quisiera Iván que se pasara por alto. Antes de la elección presidencial vamos a elegir en el pacto histórico Sí. la única lista cerrada en cremallera con paridad de género real. Ojo a las mujeres de Colombia. La única lista que va a ofrecerle a las mujeres que la mitad de las curules serán senadoras de la República, haciendo honor a la mujer colombiana, es el pacto histórico. Los demás meten a las mujeres de relleno y no las eligen. Yo Perfecto. reto a los demás partidos a que hagan listas cerradas con paridad de género. Mire, senador, que usted en estos momentos pues acaba de mencionar algo muy importante que tiene que ver con seguridad democrática. Y yo quiero acotar precisamente en ese tema. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, pues en medio de esta difícil situación que tenemos, los grupos al margen de la ley pues se han incrementado. Hemos revisado pues unos índices de muerte, no solo hacia la fuerza pública, sino también a líderes sociales que pues lamenta a todos los colombianos y también a nivel internacional. Pero ¿cómo garantizarle seguridad a esas poblaciones cuando pues básicamente está cooptada por aquellos grupos que tienen unos intereses muy importantes en nuestro país? ¿Cómo cubrir esa seguridad y garantizarle el territorio a esas personas? Cuando firmamos el acuerdo de paz y desmovilizamos la guerrilla más grande y antigua de América Latina, cuando decidimos ponerle fin a una guerra de 50 años, nosotros escribimos en el acuerdo la obligación del Estado de copar esos territorios. Llegó el gobierno Duque, abandonó esos territorios, prometió hacer trizas la paz a cambio de nada, y el famoso gobierno de la seguridad acabó con la seguridad en las calles, en las ciudades. La inseguridad está insoportable, el territorio está abandonado. Lo que hay que hacer es gobernar, y no hay gobierno. El pueblo colombiano se siente abandonado, sin gobierno. Se necesita carácter, firmeza, conocimiento del Estado para gobernar, para imponer el orden, la ley, para garantizar la legitimidad de las fuerzas militares y policiales. Pero para eso le tienen que creer a los gobiernos. Cuando un gobierno sale en las fotos con el Ñeñe Hernández, cuando el hermano de la vicepresidencia fue condenado por tráfico de heroína, cuando muchos de los congresistas del Centro Democrático tienen vínculos delictivos con paramilitarismo, con narcotráfico, como es conocido, y cuando los pilotos de Sinaloa y los contratistas de los mercenarios, cuanto delincuente hay, aparecen fotos con Duque y Uribe, pues eso transmite la sensación de que quien está gobernando es el crimen. Y por supuesto nadie respeta la autoridad. Recuperar la legitimidad del Estado es la primera tarea del pacto histórico, y para eso hay que estar limpio de narcotráfico y tener la decisión de acabar con la maldición del narcotráfico. Y ese es otro capítulo muy interesante, porque acabar con la maldición del narcotráfico no es seguir con esa guerra falsa donde Colombia pone los muertos y los consumidores extranjeros ponen la nariz para meterse la perica. Acabar con el negocio del narcotráfico es hacer lo que se hizo hace 100 años con el alcohol y el tabaco, regularlo por parte del Estado para acabarles el negocio, porque los narcotraficantes son criminales que se enriquecen a sangre y fuego por cuenta de la prohibición que hace que les suba el precio. Ahora en los Estados Unidos, en todo ese país, la marihuana es legal. Y durante años Colombia puso los muertos en la guerra contra la marihuana. Es una doble moral. Lo que hay que hacer es tratar el asunto como lo que es, un problema de salud pública y no de política criminal. Invertir los millones de dólares que se pierden envenenando el agua y envenenando el aire con glifosato y ametrallando a los campesinos.
en programas de prevención para que nuestros jóvenes no sean consumidores. Es un problema de educación y de salud pública y no de guerra. Pues así es, senador. Vamos a una pausa, ya retornamos porque yo quiero preguntarle también de todos estos hechos de corrupción, no solo de los que se están presentando en estos momentos, hablamos de los TIC, pero hay muchos otros, sino también lo que está pasando, por lo menos en esta semana, en la carta con Rodríguez Orejuela, los hermanos, frente a Andrés Pastrana, los expresidentes, donde también está vinculado Ernesto Samper y hay un, digamos, de cierta manera, un litigio que se tienen ahí. Vamos a preguntarle eso, pero en segundos. Ya volvemos aquí en Cable Imagen, Canal 3. Retornamos en Cable Imagen y en Pronto Noticias. Pues, senador, hablemos un poquito del tema de corrupción. Mire, fíjese que por lo menos esta semana en Centros Poblados renunció Adriana Mesa, secretaria general, y Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual, en medio de todo este seguimiento que se viene realizando, que de hecho, si no se hubiera realizado por una periodista, pues muy seguramente no sabríamos lo que está sucediendo y que más allá de eso, pueda que haya muchos contratos que están actuando de una manera similar. ¿Qué hacer directamente frente a eso? Pues usted se refiere a la ministra de Comunicaciones y Tecnologías de este gobierno Duque, que de manera descarada no solamente el país descubrió que se habían robado 70.000 millones de pesos, mire las cortinas de humo, 70.000 millones de pesos, mientras el jefe de ella sale comiendo empanaditas con EPA Colombia para distraer a la gente. Se roban 70.000 millones, la señora no renuncia, Duque la ratifica de manera cínica, como hizo también hace unos días cuando premió al exministro de Hacienda Carrasquilla, responsable de esa reforma tributaria que generó esa explosión social, y lo nombró director del Banco de la República, una afrenta contra los colombianos. Es decir, ya no les importa nada, no les importa la opinión. Pero entonces esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Cuando un gobierno es ilegítimo porque se elige por los clanes, por los gamonales, por los dineros del ñeñe, por los narcos, por supuesto llegan a robar. No tienen autoridad para controlar el delito ni para controlar la corrupción. Sobornan un Congreso abyecto, arrodillado. Esta semana, ese Congreso aprobó a pupitrazo limpio una reforma tributaria de centenares de artículos sin siquiera leerla, porque no les importa, porque es un Congreso sobornado. Lo que hay que hacer, me pregunta usted, es derrotarlos. Antes de la elección presidencial, el 13 de marzo, hay que renovar completamente el Congreso. Hay que derrotar a los viejos partidos políticos, a los clanes, a los gamonales de las regiones. El pacto histórico, por eso, le ofrece a Colombia una lista única cerrada, con paridad de género real, la mitad de ellas serán mujeres, con indígenas, con afros, con campesinos, con trabajadores, con gente decente, con calidad. Vamos a mostrarles una lista cerrada y vamos a acabar el modelo de la compra y venta de votos, y esperamos que la gente, marcando el logo del pacto histórico, eche del Congreso a todos esos partidos políticos envejecidos y corruptos. Es indispensable renovar la política. Yo propuse, tanto en el acuerdo de paz como luego en el Congreso, que acabáramos con la lista abierta, que es la madre de todos los vicios, porque es el régimen clientelar. El sistema colombiano es corrupto y podrido desde la raíz, porque cada concejal y diputado y representante y senador termina siendo un comprador de votos la inmensa mayoría de las veces, y la competencia es una competencia de dinero. ¿Quién gana? Los narcos, los ñeñes. Hay que cambiar el sistema y hay que acabar con la lista cerrada para que los partidos puedan presentarle a los colombianos las listas de la mayor calidad y la gente pueda decir: esta lista es mejor que la otra. Eso va a ser el pacto histórico, y esperamos que el 13 de marzo nos ayuden a sacar del Congreso la corrupción. Muy bien, senador. Pues usted menciona algo que yo quiero acotarle, porque usted me dice hay que derrotar esos partidos tradicionales, y muchos de sus contradictores pues le han sacado a colación que usted viene pues obviamente desde el partido de la U, que ha pasado por diferentes partidos y que en ese orden de ideas pues representa de cierta manera una tradicionalidad que ahora pues busca un refuerzo en el pacto histórico. ¿Usted cómo analiza y cómo responde a aquellos que están ahí pendientes de lo que usted hace? Pues primero les agradezco que estén pendientes de lo que yo hago.
y seguramente habrían criticado a Winston Churchill, que cuando le hicieron esa pregunta por haber cambiado de partido una vez, enseñó que uno puede cambiar de partido, pero no de ideas, no en la defensa de la paz. El partido de la U fue fundado por Juan Manuel Santos para defender la paz y defender las víctimas. Llevo una década defendiendo a las víctimas. Hace 10 años, Iván, en el 2011, tuve el honor de hacer la ponencia de la ley de víctimas. Y esa ponencia de la ley de víctimas reconoció el conflicto armado. Desde entonces, la guerra del uribismo contra mí ha sido implacable. Y por supuesto, llevo más de una década en ese camino acompañando el legado de Juan Manuel Santos. No me parece que haya, digamos, mayor asunto que controvertir frente a los enemigos políticos, pues porque yo me cambié de partido una vez en mi vida política, una vez. Y pues no me parece extraño que cualquier otro dirigente, el propio Álvaro Uribe, que se cambió varias veces, era liberal de la Casa de Guerra Serna, después fue samperista del Poder Popular, después se inventó una cosa que se llamó primero Colombia, después fue de la U, luego del Centro Democrático. Uribe se ha cambiado 6, 7 veces, pero gente mejor que él, en mi opinión, como Antanas Mocus, o que el propio Sergio Fajardo, el propio Gustavo Petro, que compite conmigo. Creo que casi todos los candidatos presidenciales hoy, Alejandro Gaviria fue parte del gobierno de Uribe, luego del de Santos, ahora va a recibir seguramente el apoyo de César Gaviria. Es normal en el mundo que cuando se tiene una idea, una bandera, distintos partidos apoyen a una persona, o en el sistema colombiano es natural que la gente pueda cambiarse de partido como han hecho otros. No me parece un asunto relevante. Andrés Pastrana, que ha estado de moda y usted lo mencionó con una famosa carta de los Rodríguez Orejuela, que no le creyó nadie, se cambió de partido para ser presidente. Se salió del conservatismo para llamarse Nueva Fuerza Democrática. Luego fue antiuribista furibundo, acusó a Uribe de paramilitarismo. Y ahora es uribista, le carga el carril a Uribe. De suerte que esa característica de otros de cambiarse de partido a mí no me parece nada extraordinario. Así es, senador. A propósito de lo que usted mencionaba frente a esta carta de los Rodríguez Orejuela, que pues de cierta manera vincula estos hechos de corrupción que se presentan en medio de las campañas electorales y que ayudan de cierta manera a llegar a la presidencia. También pues se le caducó la investigación de Odebrecht a Juan Manuel Santos, pero yo quiero preguntarle antes de eso, ¿a quién le cree, senador Roy Barreras? Está Fernando Botero, está Santiago Medina, está el mismo Ernesto Samper, los Rodríguez, Bill Clinton, Rafael Pardo, bueno, entre otros. Y de ese punto de vista, pues hay muchas versiones. ¿Usted por cuál se va? Pero no entiendo, Iván, bien su pregunta, porque no entiendo la relación de Odebrecht con Pastrana, con la carta. ¿Me quiere precisar la pregunta para que los Sí, claro. comprendan de qué estamos hablando? Cuando hablamos, cuando yo saqué a Odebrecht frente a la financiación de campañas electorales, ¿cierto? Pues hubo un escándalo también que vinculó directamente al expresidente Juan Manuel Santos. Acá en esta carta de los Rodríguez Orejuela, pues habla de una financiación también de Andrés Pastrana. Y yo, más allá de eso, pues quiero preguntarles cómo lograr, pues, evitar estas financiaciones y también por cuál se va. Hay muchas versiones que se tienen en estos momentos, y usted lo mencionaba, pues Andrés Pastrana ha mencionado que no ha tenido ninguna correlación directa, pero hay muchas versiones, como ya los mencionaba. ¿Por cuál se va, senador? Bueno, son dos temas distintos. Empiezo por el segundo. La financiación de la multinacional corrupta Odebrecht en Colombia, que está comprobada, es el viaje que hizo el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga en compañía del hoy presidente Iván Duque a Brasil a recibir los dineros para pagarle a su publicista Duda, cosa que está comprobado en el proceso. Es decir, quien recibió esa financiación de Odebrecht fue el uribismo. Ya en unos años anteriores, el candidato uribista Andrés Felipe Arias fue el que en Palacio de Nariño, hay fotografías y videos de Odebrecht con Uribe y con Andrés Felipe. Quisieron enlodar a Juan Manuel Santos, a quien no le perdonan haber hecho la paz,
y por supuesto, como jamás ocurrió tal financiación y en el peor, la peor época para esa compañía fue el gobierno Santos, que le fue muy mal, pues lo que hicieron fue lo correcto, que fue exonerar a Juan Manuel Santos. Pero Odebrecht sí tiene, por supuesto, una infiltración en el uribismo demostrada. El otro asunto, hace 30 años, la primera época en que las mafias penetraron la política y le hicieron un daño enorme a la legitimidad. Andrés Pastrana sale 30 años después con una carta que se tenía escondida y que nadie entiende por qué, si la carta es cierta, por qué la ocultó. Si fuese cierto que esa carta se la mostró a Rafael Pardo, entonces consejero de seguridad de Barco y ministro, ¿por qué razón nombró a Pardo luego jefe de su coalición en su gobierno? Y si fuese cierto que él conocía esa carta, ¿por qué no se la entregó a la Fiscalía General de la Nación? Entonces los Rodríguez le han contestado a Pastrana diciendo que esa era una carta de chantaje, que Pastrana mintió, que ellos también le ofrecieron dinero a su campaña a través de un señor Álvaro Pava, que hoy es embajador en Argentina y que está callado, y a través del médico personal de Pastrana, que es Santiago Rojas. Es decir, lo que terminó ocurriendo, como decía hoy un oyente de la colega suya, emisora La W, muy sabiamente, si la carta de Pastrana es cierta, queda muy mal Pastrana, porque la ocultó. Y si la carta de Pastrana es falsa, también queda muy mal Pastrana, porque quiere decir que está mintiendo. De manera que Pastrana, pues se pegó un tiro en un pie. Yo le creo a Rafael Pardo, por ejemplo. Le creo al general Naranjo, por ejemplo. Y les creo que Pastrana lo que, en sus incoherencias, lo que tiene es hoy un odio visceral y le está haciendo un mandado a Uribe, desde que se volvió uribista. Bueno, entonces es la explicación que tenemos a esta hora de la noche. Senador, otro de los temas importantes cuando usted menciona frente al pacto histórico y frente a renovar el Congreso es que pues, muchas de las campañas no han iniciado y si nos devolvemos un poco para el 2018, pues estábamos más o menos en algo similar. Ahorita muchos analistas mencionan y dicen que el pacto histórico necesita del Partido Verde, pero también de algunos sectores liberales. ¿Cómo lograr uno centrarse cuando hay una pelea por lo menos directa? Esta semana sucedió con Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López frente a la financiación de la primera línea que lo mencionó la alcaldesa. ¿Cómo lograr limar esas asperezas si en el 2022 puede suceder en el 2018? No, el pacto histórico no necesita del apoyo del verde ni el verde del pacto histórico. Son los colombianos los que necesitan y exigen un cambio real. Y los colombianos observarán en marzo quién es el verdadero cambio y quién es un cambio maquillado, quién se disfraza de centro para jugarle a este régimen de derecha corrupto, incapaz, indolente, que no fue capaz de darle la renta básica a los colombianos, que hizo fracasar la economía y el empleo y que todos los días da muestras de su ineptitud, como los famosos 100 días en que iban a reconstruir Providencia. En fin, la gente quiere cambiar y va a decidir por aquel que sea el cambio más evidente. Yo espero que mucha gente que defiende la paz como solución dialogada a los conflictos, que defiende la vida, yo soy un médico y estoy entrenado para salvar vidas, es mi prioridad, por eso la implementación del acuerdo de paz. Pues nos pongamos de acuerdo, hemos hecho muchas invitaciones a las personas de la coalición verde para que hagamos una consulta en que quien gane sea el presidente y el segundo el vicepresidente, y nos vayamos a una fórmula común y ganemos en primera vuelta para derrotar este régimen uribista y darle a Colombia la alegría del cambio, porque el cambio es hoy, el cambio no es en el futuro. La gente necesita ahora un Estado que despeje la incertidumbre, que le permita recuperar lo perdido, el empleo que se perdió, el negocio que se perdió, la vida que se está perdiendo por la falta de vacunas y de UCIs. La gente necesita recuperar la fe en las instituciones, que alguien al fin defienda los bosques, la Amazonía deforestada por terratenientes y narcos, que alguien defienda la casa y defienda la familia, que alguien haga lo que debe hacer en bienestar familiar para evitar la violencia intrafamiliar, el abuso de niños y niñas. Yo soy el autor de la ley desde el 2008, Iván,
que castiga con 60 años de cárcel a los criminales, asesinos y violadores de niños sin rebaja. Estos días anteriores también la Corte Constitucional se pronunció sobre esa falsa cadena perpetua que era un engaño a los padres de familia, porque imagínense que iban a soltarlos a los 25 años. Pero después de 12 años de haber hecho mi ley, la que castiga y que está vigente con 60 años a estos miserables, la que castigó al asesino de la niña Zamboní con 60 años, yo tengo que advertir que la mayoría de los crímenes contra los niños y niñas suceden desgraciadamente al interior del hogar. El monstruo está en la casa, es el padrastro, el tío, el vecino, el cuidador y el ambiente de miseria, de pobreza, de hacinamiento, de abandono de los niños. Eso es lo que hay que corregir. Salvar la vida de esos niños es tener más madres comunitarias, más hogares comunitarios, más psicólogas, más trabajadoras sociales. Eso no se arregla solamente con Así es. punitivo. Así es, senador. Pues el tiempo es oro. Yo quiero, de la manera más corta, hablar sobre precisamente los niños, las juventudes, la protesta social que se viene en medio de una difícil situación cuando no hay empleo, cuando no hay educación, cuando no hay oportunidades para desarrollarse en sus talentos, pero también aquellos niños que encontramos en el PAE, en los diferentes hechos de corrupción, cuando pues, encontramos comida totalmente descompuesta, y es una realidad. ¿Usted qué propone, senador, para que eso no siga repitiendo y para que los jóvenes, pues, en medio de toda esta situación, pues, logren una oportunidad social en nuestro país? Pues que no le entreguen el gobierno a los clanes corruptos y a los gamonales, que no sigan votando por el uribismo, que no le entreguen el país a los ñeñes y a sus cómplices delincuentes, que elijan bien, que renueven el Congreso, que garanticen un gobierno para el cambio, honesto, limpio, legítimo, que los recursos de los ciudadanos se inviertan en la gente que los necesita y no en enriquecer a los banqueros ni a los terratenientes y mucho menos a los narcos. Elegir bien es lo que corresponde, Iván, para evitar todas esas formas de corrupción a las que usted ha hecho mención. Eso es la tarea y el poder de los ciudadanos está en el poder del voto. La gente quiere cambiar, pues la gente puede hacer realidad el cambio, votando bien y derrotando esos grupos corruptos. Así es, senador. Pues gracias por haber estado aquí en Cable Imagen, Canal 13, con Pronto Noticias, con Iván Santisteban. Muchas gracias. Feliz noche, que descansen. Feliz resto de Una domingo. feliz noche. Ustedes sigan con toda la programación que trae Cable Imagen.